Que el Señor los bendiga. Les habla el pastor José Saucedo, secretario general del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Quiero compartir con ustedes un tema sobre la vida del gran evangelista Marcos. Su nombre original era Juan, Marcos es un sobrenombre y así pasó a la historia de la iglesia cristiana. Es reconocido ahora como el gran evangelista Marcos, el que tuvo la gran idea y la enorme función de redactar el primero de los evangelios que comenzó a circular en la iglesia y del cual los demás tomaron base, los demás grandes evangelistas tomaron base para redactar sus documentos. Quiero hablar de 3 momentos de la vida de Juan Marcos. El primero de ellos es el momento afortunado en el que su tío Bernabé lo invita para ser parte del equipo de colaboradores en la iglesia de Antioquía. El segundo momento es un momento desafortunado cuando Juan tiene una crisis emocional y entonces abandona la obra, abandona el equipo y se regresa a su casa a Jerusalén. Y esto le acarrea desprecios, le acarrea que la gente ya no crea en él. Sobre todo el apóstol Pablo muestra abiertamente que no quiere que Juan sea parte de su equipo. Y luego finalmente el punto donde también tiene la bendición de que su tío lo invite otra vez como parte de su equipo misionero estratégico para ir a fundar iglesias y exhortar a las congregaciones que antes habían fundado Bernabé y Pablo. Y entonces Marcos ahora sí aprovecha esa gran oportunidad y se convierte en un joven de mucha influencia, no solamente para la iglesia de su tiempo, pero también para la iglesia de toda la historia. Hasta el tiempo de hoy, nosotros leemos los documentos inspirados por el Espíritu Santo en la vida del gran evangelista Marcos. Y esto nos da grandes lecciones sobre cómo un joven que recibe buenas influencias puede convertirse en una gran influencia, no solamente para su congregación y para su comunidad, sino trascender, ir más allá y alcanzar a ser una bendición para el mundo a través del poder del Espíritu Santo y tomando buenas decisiones en su vida. Quiero analizar primero al joven Marcos influenciado por las emociones. Imagínense este muchacho de Jerusalén que tiene un tío que es un amante de la obra de Dios, es un hombre servidor, un gran líder y que le da el privilegio de acompañarlo para trabajar en la iglesia de Antioquía. Dice Hechos capítulo 12, versículo 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y entonces viene el gran privilegio luego de colaborar en el ministerio de estos 2 grandes predicadores internacionales. Para el muchacho Marcos ahora, que tiene este gran honor de que lo invite Bernabé y Saulo para la obra que el Espíritu Santo los ha llamado, iban a fundar iglesias en todas las naciones de la tierra hasta donde les alcanzara la vida y hasta donde el Espíritu Santo los dirigiera. Iban a ir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, fundando iglesias, haciendo discípulos y llevando la bendición de la palabra a las sinagogas de los judíos, y también iban a predicar a los gentiles para que el mundo conociera la salvación que Dios otorgó en la persona de Jesucristo. Y el gran privilegio que le dan a Marcos es que sea el acompañante de esta dupla de grandes predicadores internacionales. Van a ir de Antioquía y parten a diferentes lugares. Hechos capítulo 13, versículo 5 dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Primero hablan de él como compañero, que los seguía en el camino, que iba con ellos para aprender. Pero ahora aquí ya habla de Juan o de Marcos como colaborador, un ayudante, alguien que estaba con ellos para ayudarles a aprender, desarrollar sus capacidades, sus talentos, sus ministerios. Y de ahí entonces que el día de mañana él fuera el predicador, que fuera un maestro de la palabra, que desarrollara también todas las funciones para las cuales el Espíritu Santo lo estaba capacitando. En esta situación que Marcos está aprendiendo con ellos, Marcos también no solamente está viendo cómo hacer las cosas, sino las circunstancias en las que están viviendo los apóstoles, las crisis que están enfrentando, los entornos hostiles
que ellos se encuentran en los lugares donde van a predicar, sobre todo por parte de los judíos, pero también persecuciones de los no judíos, de los gentiles. Y entonces Marcos tiene el desafío de permanecer en la lucha por la obra del Señor. Pero es un joven que se deja influenciar por sus emociones. Cuando estaba con la emoción positiva, cargado de bendición, con la grandeza de la ilusión que tenía de convertirse en un gran predicador como su tío Bernabé o como el gran Saulo, Marcos decide que va a seguirlos a donde ellos vayan. Pero cuando ve la crisis, el problema, la necesidad, en ese momento Marcos, que es influenciado por sus emociones, también decide abandonarlos. Dice el capítulo 13, versículo 13, que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y aquí es cuando Juan toma esa decisión. Para él, en este momento fue insoportable la crisis. Él recordaba la comodidad que tenía en Jerusalén. Parece que era de una familia acomodada, una familia de economía estable. Tenía una costumbre de estar en su casa pacíficamente, tranquilamente, no con tantas pruebas. Pero ya en el campo la prueba endureció y Juan, al ver esta crudeza de la vida, decide apartarse de los maestros de la palabra, de los grandes predicadores. Y eso fue un error que en su momento le trajo consecuencias y perdió las grandes oportunidades de desarrollar su ministerio y su servicio. Dice Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Fueron las consecuencias de sufrir unas emociones, de no resistir la tentación de abandonar, de ser influenciado por las crisis que tenía en su interior, de dirigirse en ese momento por las pasiones juveniles, de no ver lo trascendente, de no pensar en el futuro. Y ahora Marcos estaba viendo el desprecio que le hace Pablo, porque ahora Bernabé está diciendo: vamos a recorrer la obra, pero vamos a llevar a Marcos. Y Pablo está diciendo: no, Marcos abandona. Marcos no es firme, no tiene estabilidad. Y es la desventaja de un muchacho, de un joven, de un creyente, cuando es influenciado por sus emociones, cuando es impulsado, llevado y guiado por sus frustraciones, sus pasiones, sus debilidades, que de pronto cuando está bien quiere colaborar en todo, está dispuesto a servir, pero cuando vienen las pruebas, la necesidad, la crisis, de repente quiere abandonar, y eso nos acarrea a nosotros mala fama, y eso hace que la gente desconfíe de nosotros. Tenemos que tener cuidado porque las emociones no son buenas consejeras. Tenemos que en los momentos de crisis aferrarnos a la presencia del Espíritu Santo, aferrarnos al ejemplo del Señor Jesucristo, de resistir hasta la muerte y amar a Dios con todo el corazón. Y ahora Marcos está en ese momento de mucha amargura, en la que él ve que por causa de él se separan Bernabé y Pablo, están discutiendo, están peleando porque uno quiere darle la oportunidad y otro no. Y entonces Marcos está viendo y aprendiendo algunas lecciones importantes en la vida. El segundo momento también es un momento especial porque ahora viene el joven influenciado por creyentes nobles. Porque aquí hay una situación que Pablo tenía razón en desconfiar de Marcos, porque ya lo había hecho una vez y en realidad ellos armaban equipos muy consistentes, muy sólidos, muy firmes, y ellos necesitaban el apoyo en todos los momentos, el servicio, y aparte tenían que llevar gente que prometiera que el día de mañana él pudiera responder en el servicio de la obra del Señor. Y si iba a estar siempre abandonando, pues entonces no iban a dejar ni discípulos, ni iban a formar ministerios. Y entonces Pablo decide que no. Dice la Biblia que entonces hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre
y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces Pablo dijo: definitivamente yo no llevo a Marcos, yo no voy a llevar a este muchacho, no merece la oportunidad, no vamos a sacrificarnos por él. Pero qué bendición para Marcos que estuviera la presencia de Bernabé y con él, porque Bernabé ahora es una persona que se convierte en su mentor. Es la bendición de contar con una persona que cree en ti, con un líder que te da la mano, que te da otra oportunidad, que te vuelve a abrir la puerta y que te restaura a una posición de privilegio, de honor otra vez. Y entonces Bernabé toma a Marcos y se va a Chipre y se lo lleva, cree en él, y Marcos entonces en ese momento está recibiendo la bendición de las nobles influencias. Es muy importante que cuando recibamos desprecios, primero, si hemos cometido un error y eso nos ha acarreado a nosotros perder oportunidades, no tenemos que buscar culpables, ni tenemos que señalar a nadie. Simplemente lo que Marcos estaba padeciendo de Pablo en realidad lo merecía. Pablo no podía confiar en él. Pero qué bendición es buscar personas nobles que nos apoyen. Y cuando vengan esas personas nobles y nos abran la puerta de la oportunidad, aprovechar esas oportunidades y aprovechar todas las circunstancias y servir y responder a la gente que ha creído en nosotros. Es importante que cuando el pastor, el cuerpo ejecutivo de la iglesia, los líderes nos den oportunidades de servir, no las desaprovechemos. Que estemos ahí listos, entrones, trabajadores, serviciales, nobles, que estemos dispuestos a pagar el precio del ministerio, a aprender, a buscar a Dios. Si tenemos un conflicto difícil, pues hay que buscar a Dios y seguir de frente y aferrarnos a la fe y a la esperanza y al amor de Jesucristo. Y entonces desarrollar las capacidades y las habilidades que Dios quiere que tengamos para que el día de mañana nosotros seamos personas de influencia, porque así viene después Marcos en su tercer momento, es el joven transformado en influencia, es decir, recibió la buena influencia de su tío Bernabé, pero ahora él es una influencia para la iglesia, para el mundo, para los creyentes y los ministros de todos los tiempos, todos los ministros, desde el creyente más sencillo, el ministro de una aldea, hasta los creyentes y los ministros de las grandes ciudades, los grandes teólogos, hemos tenido que leer los documentos de Marcos. A todos Marcos nos ha sido una gran bendición, ha sido una gran influencia en el mundo. Su evangelio, su documento se ha predicado, se ha explicado por los grandes maestros y personas expertas en hermenéutica y en teología de la historia. Y ahora todos reconocemos a Marcos como un ejemplo, un modelo a seguir. Es el resultado de aprovechar las oportunidades y aprovechar también las ocasiones de experiencia que se nos da y las oportunidades de servicio que se nos abren en la obra del Señor. Llega el momento en que a Marcos ya lo tienen como una buena influencia, al grado que los grandes apóstoles, aún el apóstol Pablo, el que en un momento dijo: Marcos no es digno, a Marcos no lo quiero en mi equipo, Marcos no debe ir con nosotros, y si Marcos va, yo me voy para otra parte. En ese momento ya han pasado los años, Marcos ya ha respondido como un joven cristiano, noble, servidor, trabajador. Ahora es un hombre hecho, derecho, un cristiano entrón en la obra del Señor. Y miren lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Es nada menos que Saulo de Tarso diciendo: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Ahora, ¿quién está recomendando al joven Marcos? El apóstol Pablo. Saulo de Tarso mismo está diciendo: yo ya les dije que cuando vaya Marcos lo reciban, y ya les dije cómo tratarlo. Es un hombre de bien, es digno de ser recibido. Es la puerta abierta, porque ahora te has convertido en una influencia de bendición. La gente puede confiar en ti, que si te confían un ministerio, un trabajo, que si te encomiendan un mandado, algo que realices para la obra del Señor, lo vas a hacer bien. Y llega el momento en que te conviertes en la persona de confianza, en la persona que se ha ganado el respeto de los demás y en la persona a la cual se le pueden confiar grandes encomiendas y ministerios. Llega el momento en que
hay solicitud de los grandes siervos del Señor, del ministerio de Marcos. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que aquel Pablo que dice Marcos no sirve? En 2 Timoteo 4:11, vean lo que dice: solo Lucas está conmigo. Pablo ya está para morir y está pidiendo que traigan a Marcos. Dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ya para este momento Pablo está hablando de Marcos como una persona de confianza, como una persona útil, y Pablo está diciendo que para cumplir su propósito ministerial, para cumplir su llamado de Dios, necesita la presencia de Marcos. Un joven que es una buena influencia se convierte en un bien necesario, en un recurso humano indispensable para el servicio pastoral, para la iglesia, para la congregación, para su organización. En todas partes donde va, se convierte en una persona que hace bien, que provoca bendición, que es de utilidad para todas las personas. El apóstol Pablo también en Filemón, en el versículo 24, habla del reconocimiento de Marcos, pero ya en términos no solamente de que es útil, de que lo recomiendo, sino ya habla en términos de que es su colaborador. Ya no solo Marcos es colaborador, imagínense el gran privilegio, colaboró con el gran líder Bernabé, pero ahora en Filemón, versículo 24 dice Pablo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ya Pablo está hablando de las personas que hacen equipo, que hacen sinergia con él, que trabajan a su lado, sus personas de confianza. Ya cambió la imagen completamente de Marcos y ahora tiene el reconocimiento de los grandes que lo adoptan y que lo aman. El apóstol Pedro también en su primera epístola, capítulo 5, versículo 13, señala: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Ya para este momento Pedro habla de Marcos en ese término tierno, en ese término gentil, lleno de cariño, diciendo mi hijo. Que estamos hablando de un Marcos que por haber abandonado recibió al principio el desprecio, pero ahora todos lo quieren. Ahora ha trabajado con la gente más grande de la institución, con los enormes líderes, Bernabé, Saulo, Pedro, el gran apóstol. Quieren a Bernabé, lo aman, lo bendicen. Así tiene que ser nuestra vida, jóvenes, así tiene que ser nuestro ministerio. Así tenemos que servir y trabajar en la obra del Señor con mucho empeño, con dedicación. Es tiempo de que nosotros dejemos a un lado el deseo de la comodidad, el deseo de solamente lograr propósitos egoístas y el deseo de seguir las cosas de este mundo. Es tiempo de que respondamos como Marcos y nos pongamos nosotros las baterías y trabajemos en el nombre del Señor con gran honor y rindamos gloria y honra al Dios que está en los cielos y sirvamos a Jesucristo y sirvamos en la iglesia y seamos una buena influencia donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Incluso si hay personas ahora que por errores que hemos cometido, fracasos que hemos tenido, nos menosprecian, no estemos buscando culpables. No es el tiempo de buscar quién me ha ofendido, quién no me ha querido. Es el tiempo de buscar al Señor y servirle con todo el corazón. Y si hemos cometido errores, pedirle a Dios que nos abra la puerta, que nos mande un creyente, un líder noble, que nos bendiga, que nos ayude, que nos abra otra vez la oportunidad para servir. Y una vez que el Señor nos abra la oportunidad, hay que estar dispuestos. Hay que servir al Señor con todas nuestras capacidades. Hay que poner nuestros talentos y nuestros recursos en las manos del Señor, al servicio de la obra del Señor. Ve con tu pastor y dile que en qué puedes servir. Sirve a tu líder en la iglesia, sirve en tu sociedad, donde quiera que vayas. Sé una bendición, porque tú eres llamado por Dios, porque eres ungido por el Espíritu Santo, porque Jesucristo dio su vida para hacer de ti una persona amada por Dios y de bendición para la sociedad. Y si tú tienes en mente las grandes bendiciones y las puertas que Dios te abre y valoras las oportunidades y las personas que te bendicen, te mentorean, te pastorean y te ayudan, el día de mañana tú vas a ser una gran influencia para tu sociedad. La gente va a creer en ti y vas a tener la grande recompensa, no solamente en esta tierra, de ser reconocido, pero cuando vayamos a la presencia de Dios,
Vamos a ser reconocidos también por Dios. Bien, buen siervo y fiel. Trabajaste bien, hiciste bien las cosas y ahora eres una buena influencia. En la medida que seamos de buena influencia, de buen ejemplo, personas respetables, honorables, trabajadoras y esforzadas, se nos van a abrir más puertas y vamos a tener acumuladas mayores riquezas y mayores bendiciones de los cielos sobre nosotros. Dios nos hizo para cumplir un propósito en esta tierra y no debemos descansar hasta haberlo cumplido para la gloria de su santo nombre. Que el Señor les bendiga. Quiero orar por ustedes y quiero pedirles que abran su corazón y su mente y le digan: Dios, cumple el propósito que tienes para mi vida. Completa la obra que has comenzado en mí. Aquí estoy, aquí está mi vida, mis recursos, mis capacidades. Porque estoy seguro que de entre ustedes el Señor tiene los grandes evangelistas, los escritores, los líderes, los que van a hacer el día de mañana la diferencia en la obra del Señor y también en la sociedad en este mundo. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a los muchachos y muchachas que están oyendo esta palabra. Te pido que los fortalezcas, te pido que les abras puertas de bendición y que les abras oportunidades especiales de servicio en tu obra y que los bendigas con líderes nobles y con familia y creyentes, ejecutivos y pastores que crean en ellos, que los bendigan, los respeten, los amen y les creen oportunidades de servicio en la obra del Señor. Te pido que completes en ellos tu obra y perfecciones lo que has comenzado en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Un abrazo, que Dios los bendiga.